Estamos hoy en San Ignacio de Acosta, haciendo nuestro proyecto de Derecho Agrario del profesor César con una gran señora y representante de folclore costarricense, eh, agrónoma, periodista, cantautora, poetista, doña María Mayela Padilla Monge, que nos abre las puertas de su casa, la casa de sus padres, aquí lindísimo lugar, para conversar un poquito y compartir con doña Mayela, que es un gran privilegio poder estar acá. Y bueno, le comentaba yo a doña Mayela que soy estudiante de Derecho de la licenciatura y eso es un trabajo de fin de la materia. Y mi profesor, don César, la admira muchísimo. Y quería que nos contara un poquito de su trayectoria también como profesional y en la agricultura. En una entrevista que tuvo usted, que pude observar, nos contaba cómo fue ser estudiante de agronomía en la Universidad de Costa Rica, que era una profesión de varones. Ajá. Cuéntenos sí, un poquito. Bueno, eso ya habría que empezar desde el principio, como dicen, desde el principio, porque como yo nací en el campo, todavía hay, pero en ese tiempo el machismo era tremendo, y entonces a las mujeres nos tenían muy limitadas en todo. Yo he sido fiebre para jugar fútbol. Ajá. Incluso jugué en primera división, logré anotar un gol en el Alejandro Morera y otro en el Estadio Nacional de antes, ¿verdad? Pero para llegar ahí, bueno, tuve que romper barreras y luchar fuerte, igual que para ser agrónoma, porque yo iba a coger café desde pequeñita con mis hermanos, y a veces también cuando íbamos por el día es que le dan una suma fija por día. Ajá. En cualquier labor del cafetal donde nosotros crecimos. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo pagaban 4 colones a las 2 de la tarde a los peones, pero a las mujeres nos pagaban 2 colones, ¿verdad? Por ser mujeres nada más, aunque hacíamos lo mismo que los hombres. Entonces, en las tardes ya llegábamos a la casa cansadísimos, las mujeres a lavar la ropa de los hermanos, ayudarle a mamá, a todo, y los hermanos a jugar bola. Entonces, ¿verdad? Ahí vienen las diferencias. No nos dejaban a nosotros como ir a pasear, no, yo guarde, le puede pasar algo, y mis hermanos llegaban a la hora que les diera la gana. Entonces, yo decía esto, que es que todos los hombres tienen todas las ventajas en todo, y ¿cómo me va a pagar a mí la mitad si yo estoy haciendo lo mismo? A veces hago más que los primillos míos, o así. Y entonces, porque hay trabajos en donde la fuerza es muy importante, pero en otros es la inteligencia. Para la fuerza, yo me la jugaba porque yo me echaba los sacos de café al hombro. Que los tenía que levantar y subir así por una paredón, porque alzarlos desde abajo, bueno, se jodía aún más. Entonces aprendimos que los íbamos subiendo así recostados a un paredón, y ya cuando teníamos arriba, pum, al hombro, ¿verdad? Y a veces era desde unos bajos que había que sacar el café, porque esa finca es muy quebrada. Entonces salió uno del bajo con un saco lleno y se le echaba uno al hombro ya como pudiera, y a subir aquel cuestón por medio cafetal. Y a veces, una vez se me cayó el saco de café y se abrió y todo el café salió rodando. Entonces, en esos tiempos seguramente forcé mucho mi cuerpo, porque yo padezco muchos dolores de espalda. Y entonces la cosa es que yo dije, la única manera de salir de subdesarrollo femenino, digámosle, en la propia casa, solo estudiando, porque yo tengo que tener alguna vez un trabajo donde me paguen igual que el hombre que está a la par mía, que tenga la misma educación que yo, los mismos títulos que yo, que me paguen igual. Y no van a decir, usted es agrónoma,
usted gana la mitad que él, que es agrónomo, porque él es hombre. No, yo dije, no, tiene que haber justicia en algún momento. Entonces me soqué a estudiar, ¿verdad? Y entonces yo iba a trabajar hasta mediodía, y de ahí me venía para el colegio a pie hasta allá arriba. En la noche hacía las tareas y estudiaba, y al otro día otra vez a trabajar, porque mi familia, mis hermanos se enojaban porque decían, pero ella es la chiñada, ella, mire, solo trabaja la mitad del día y después a vagabundear, porque ellos creían que estudiar era vagabundería. Pues así me la tuve que jugar. Gracias a Dios saqué muy buenas calificaciones y logré el examen de admisión de la UCR, lo gané. Solo 3 alumnos de todo el liceo de Acosta lo pudimos ganar, fue en el 73. Y entonces yo entré en el 74 a la U, con la idea de, bueno, yo veía que papá iba a la agencia de extensión, que en ese tiempo se llamaba la Estica. Yo iba chiquitilla con papá a que le dieran semillas de culantro y de otras cosas, de chile, creo. Y el ingeniero le decía un montón de consejos a papá, y yo decía, ¿qué señor para saber? Ese hombre sí sabe. Y entonces papá le hacía caso, y yo decía, qué bonito saber cómo ese hombre, y ayudarle a los campesinos. Entonces yo dije, yo voy a ser ingeniera agrónoma, y ojalá pueda trabajar en esta agencia. La cosa es que yo dije, voy a estudiar eso, pero ¿cómo? Como si yo no tenía plata, mi papá no tenía plata, conseguí beca en la UCR, no tenía que pagar ninguna materia, y me daban incluso el almuerzo en el comedor estudiantil. Entonces, pero igual yo necesitaba para pasajes, todas esas cosas, entonces estuve trabajando hasta en una casa un tiempo. Después se me acabó la plata, no entré a trabajar a la Contraloría de oficinista, y yo empecé a ahorrar. Yo ganaba, digamos, 100 colones, suponiendo, 100 colones al mes, suponiendo. Entonces, digo, al día. Entonces yo guardaba 50 colones por día. Gastaba 50 y guardaba 50. Esos 50 me tenían que alcanzar para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Si ya yo había gastado 40 en el almuerzo y en el desayuno, tenía solo 10 para la cena. Entonces yo me lo propuse esa meta, y ya cuando tenía ya una plática ahí que yo calculaba que con eso sacaba la carrera, yo renuncié a la Contraloría. Y me metí a agronomía. Lo que pasa es que en ese tiempo vino el gobierno de Carazo de una inflación muy grande, de 8, algo estaba a 8 y subió a 16 y resto. Entonces la plata que yo tenía se me quedó a la mitad, entonces me quedé a la mitad de la carrera. Ve. Entonces, ay, Dios mío, en ese momento me encontré con el grupo de Salguero, porque bueno, yo empecé a grabar poesías y canciones en Radio Nacional, y luego me llamaron, soy Lo Peñaranda, a Canal 13, a un programa que era El Barbero de la Villa. Me daba alguna platica cuando iba, pero no estaba fija. En eso fui a buscar a Salguero con una carta de recomendación de Mía Gallegos, que es una escritora que trabajaba en el Ministerio de Cultura, y ella me dijo, usted es muy buena para la televisión, ¿por qué no entra al fogón de Doña Chinda? Y yo decía, es que yo, como yo sola, yo le voy a hacer una carta de recomendación porque vayan de Miguel Salguero, que tiene las oficinas aquí abajo, Gentes y Paisajes, ahí por el Colegio Señoritas. Gentes y Paisajes, sí. Me da la carta Mía Gallegos, y yo eran como 3 cuadras para abajo, y me voy yo a tocar la puerta, y ya me atiende Salguero y me dice, mi hijita, ¿usted es la que sale con Zoilo? Sí, es que yo tengo ganas de trabajar en el fogón de Doña Chinda, y aquí traigo esta carta de recomendación. Y me decía, ay, pues si ya yo la he visto, usted no ocupa cartas de recomendación. y entonces llegué el domingo a Puriscal, allá grabamos. Entonces ya yo empecé, ahí ese día grabé en el programa, y le gustó, y me dice, siga viniendo, seguimos grabando aquí. Y entonces ya, pues bueno, me daba para los gastos, para los pasajes y esas cosas, ya por lo menos lo fui manteniendo, y después me iba para la universidad y grababa con él. Así me la fui grabando hasta que saqué la carrera. Doña Mayela, y bueno, llegué al Ministerio de... Primero en el Castella estuve como profesora de agricultura, luego, porque mi idea era trabajar en el MAC, logré entrar al MAC, y por fin
logré mi plaza con mucha dificultad, porque eran puros contratos que hacíamos, porque no habían plazas del presupuesto. Entonces, a fin de la carrera pude lograr mi plaza ¿cómo se llama?, con el servicio civil, pero desde que yo entré al MAC, yo empecé a ganar igual que cualquier otro que estuviera a mi mismo nivel de cultura, de títulos y todo. Entonces yo dije, bueno, logré lo justo, lo que me propuso desde niña, y que me paguen lo mismo que un hombre, porque en capacidad yo soy igual que cualquiera de los que estaban ahí. Entonces, por ahí logré esa igualdad. Sí, y en este don que Dios le dio del canto, de la poesía, ¿por qué apoyar? Usted pudo haber hecho poesía romántica, más de otros temas. ¿Por qué apoyar el folclore costarricense? ¿Por qué apoya esa poesía, esas canciones del cafetal, del campesino, de los trillos? Este mensaje que usted quería dar era el apoyo también al campesino. ¿Y de dónde salió este apoyo que usted ha dado en toda su trayectoria al campesino tan grande? Bueno, de hecho yo empecé a escribir poesía romántica. De 12 años me publicaron una poesía romántica aquí en un periódico. Ajá. El primero, y era qué vacilón. Era: a la deriva en el mar, conversando con mi amor, los dos vamos navegando en la barca del amor. No tenemos rumbo fijo, no sabemos hacia dónde. Allá donde hay alegría, allá donde el sol se esconde, donde vivamos felices en esa tierra sin nombre. Seguimos a la deriva, el sol desapareció. Por allá sale la luna que nos alumbra a los dos, y nosotros muy felices disfrutando del amor. A pura mente, imaginación, porque yo ni me había enamorado, ni conocí el mar, y entonces todo pura imaginación. Sí. Y seguí, tengo un folder así lleno puros versos románticos, y de hecho me enamoré de un profesor de ciencias e hice una canción que fue famosa con Gaviota, que se llama Querido Profesor. No sé si te lo digo. Ajá. Él era el querido profesor, causante de ilusiones a granel. Ella era la más triste, la más sola entre sus admiradoras, pero de todas ellas la más fiel. Esa canción se la hice yo, así como se la estoy cantando, se la canté a Carlos Guzmán. Y entonces Carlos Guzmán le encantó y le hizo el arreglo, le puso voces, coros y toda esa cosa, y fue un éxito tremendo porque en todos los colegios se la pedían. Pero al mismo tiempo yo empecé a escribir las cosas que me pasaban a mí, porque a mí me encantaba oír a Lencho Salazar, y cuando estaba en el colegio que empezamos a ver las concherías de Aquileo, me encantaban las concherías. Yo dije, pero yo puedo hacer lo que ellos hacen, escribir lo que me pasa a mí, y no copiándolos a ellos, sino haciendo otros temas, otras cosas originales, y con el lenguaje mío que yo conozco aquí, de esta zona. Y entonces fue cuando hice la primera, que es Las Cogidas de Café. Esa fue la primera poesía que yo escribí en ese estilo. Fue como en el 68, por ahí. Y luego escribí La Carta, que también es romántica, pero típica, ¿verdad? Y con esas dos poesías fue que empecé a declamar aquí en el colegio. De casualidad que había que hacer una presentación en la cultural, y cuando estaba yo en quinto de ciencias, y nosotros solo éramos 5, porque todo el mundo se iba por letras, porque letras eran más fácil. Entonces yo me fui por ciencias, y como éramos tan poquillos no hallábamos qué hacer, qué actividad hacer en la asamblea de estudiantes. Entonces yo les dije, no se preocupen, si quieren yo salgo sola. ¿Y qué va a hacer? Y ahí yo voy a decir algo mío. Y entonces ya fue cuando viene y digo la carta. Y yo empecé con la carta. Hoy he tomado papel de carta. Hoy te he escribido, panzón de mi alma, porque no puedo vivir sin su alma. Afigurate que ya ni duermo, ni harto nada, ni nada bebo, porque sin verte no tengo calma. Y entonces yo veo que todo el colegio se queda callado, y empiezan los que estaban allá, unos pareones se venían
a oír, y yo temblando el susto, pero me fui calentando y ya y sigo. Y cuando veo que termino yo y esos aplausos de todo el mundo y dice, eso, no tiene más. Entonces ya cada vez que había asamblea y tenía yo que salir declamando. Entonces me decían la poetisa del colegio, la poetisa del colegio. Y de ahí fue que después que yo seguí escribiendo lo mismo que me pasaban, las cosas, la cosecha de naranja, después empecé con leyendas, porque papá y mamá nos contaban leyendas en las noches, todo oscuro, y ellos contaban de abuelo, esas leyendas, entonces se me ocurrió empezar a escribir leyendas en verso, siguiendo la métrica de octasílabos, se me ocurrió y yo no sé, yo decía, pero, y la gente me decía, pero, ¿por qué haces eso? Si eso ya nadie escribió así en verso, ni así, según el siglo pasado. Incluso cuando llegué a la universidad, el sueño mío era escribir un libro. Entonces me metí a un taller literario y le presenté las poesías que tenía. Y la profesora, nunca me olvidó el nombre, Michelle Nagis, nunca se me olvidó el nombre. Me dijo, ¿usted cómo se le ocurre escribir esta caraja así esto? Ya todo lo dijo Aquileo Chirrey ya lo dijo todo. Y esto es del siglo pasado, ya nadie escribe así. Y entonces ya, como dicen, me agüevé todo y dije yo, ¿y yo que quería hacer un libro? Pero para hacer un libro no ocupaba ir a la universidad ni al taller literario. Si yo ya tengo el don de, nada más había que irlo, ¿cómo se llama? Afinando uno mismo. La cosa es que yo dije, no sirve para nada lo que yo hice. Pero en eso oigo en Radio Nacional unos muchachos de aquí arriba, de Tablazo arriba, cantando unas canciones propias, y ahí decían que el que tenía cosas originales que fuera a grabar. Y yo dije, pero yo no tengo canciones todavía. Pero tengo las poesías, voy a ver. Entonces grabé una grabadorcita con las primeras poesías estas, la carta, la chancha, la cosecha, las cogillas de café, y las llevé, pero yo me devolví 3 veces de la puerta de Radio Nacional porque yo decía, me van a decir que no, que es poesía, que esto no es, que no, y entonces me volví a meter. A mí siempre me da susto, pero ya ahí sigo. Y cuando empiezan a oírlos, estaba el inicio cabal, y el locutor Ronald Alfaro, que ya murió hace tiempo, y cuando empezaron a oír el cassette, yo veía que ellos decían, ¿de dónde agarró las poesías? Son mías. Se quedaba Dionisio Cabal, ¿usted las escribió? Sí. Y entonces empezaban a llamar a la gente que pasaba por los corredores, que venga, que sigan oyendo, que vengan oyendo. Y usted no quiere ir a la emisora ahorita, el que está el programa allá a la 1 en vivo. En vivo. Sí, yo hablar por radio. Sí, no, qué miedo. Qué miedo. Pero yo voy. Y entonces me dice Dionisio, desde Aquileo Echeverría, yo no he oído nada semejante, nada parecido a lo que él, de la calidad que él escribía. Entonces usted es un fenómeno. Vamos a la radio. Y entonces ya me pusieron las poesías que yo había grabado con la grabadorcita. Y empieza todo el mundo a llamar, y que quién es esa muchacha, que esto y que el otro. Y entonces llama a Lencho Salazar, el hombre que yo admiraba, el que más admiraba, y que qué lindas, y yo me sentía como en las nubes, que Lencho Salazar me llamara. Y entonces, ya después de eso, yo empecé a hacer canciones, a las primeras, es que ahorita no me acuerdo, bueno, habían unas basadas en dichos, que tanta producción que pero me acuerdo de las más recientes. Otro batazo, porque entonces por radio dijeron, bueno, les decía yo, es que yo tengo canciones, pero no sé tocar guitarra. Entonces ahí en el programa dijeron que María Mayela quiere grabar canciones, que si alguien la acompaña. Y entonces empezaron a llamar tribus y gente que me acompañaban, que yo fuera a ensayar. Escogí un tribu del Coronado, San Isidro Coronado. Entonces yo, después del trabajo, me iba para allá, para Coronado, a ensayar con ellos. Y entonces, Patio de Agua se llama, donde yo iba a ensayar con ellos. De noche venía yo para la casa, en bus, pero yo me quedaba en Desamparados, donde una gente. Y entonces ya grabé las primeras canciones con ese trío. Otro batazo. Y yo no sabía cantar. Todos mis hermanos cantaban en los Rosarios del Niño y mis hermanas, un dúo lindísimo, mis hermanos Adú. Y yo nunca canté, pero ni media palabra, porque me daba miedo. Nunca canté. Cuando canté fue para grabar.
Cuando canté fue para ensayar ¿De y grabar. primera vez? Sí. Y en ese tiempo Dios. se grababa, ahora es por pistas, se va grabando cada instrumento, si se quiere, Y la después base, y luego la Ajá. voz de último. En ese momento eran todos juntos, entonces si un guitarrista se enredaba al puro final, había que volver a empezar todo, todo bien. Sí. Ay, bueno, todo eso lo viví yo. Pero tan lindo porque la gente respondió tanto. Ya, entonces en eso ya, de ahí yo fue que agarré fama y llegué a la televisión. Y ya en la Sí. televisión acabé de consagrarme con Salguero y luego con los anuncios que me llamaron de la Dos Pinos para ver si podía hacer un anuncio de la natilla. Hice. Hay que madrugar, a desayunar, la luna se va, canta el gallo fino, hay que reempujarle a la nueva natilla. Ese fue ya lo último que me acabó de consagrar, digamos, porque ese anuncio salía en radio todo el día, empezó a salir en las televisoras, ya lo grabamos para televisión y empezó a salir por todo lado y entonces ya de ahí ya conocían. Pero sí, la idea de escribir todo esto era para mí misma, era narrándome a mí misma lo que a mí me pasaba y lo que yo veía, lo que me contaban mis papás y mis abuelos, era como rescatar eso y yo lo tenía así guardadito. Pero en el colegio y en la escuela primero, doña Isi Jau, la maestra, me dijo que yo escribía muy bien, que yo iba a ser famosa. Y en el colegio un profesor leyó lo que yo tenía escrito en ese momento y me dijo que era genial, que yo tenía que explotar eso, que seguirlo. Y entonces fue como por eso que yo me animé me atreví a hacerlo ahí en el colegio. Y ahí fue donde la primera vez que dije una de las poesías. Y de ahí ya, después en la Contraloría también, ya ahí salía también en algunos números haciendo. Y ya en la radio y la televisión ya me consagré. La idea era escribir algo legítimamente como campesina, con el lenguaje que yo conocía en ese momento, que lo sigo conociendo, lógico, y con el sentimiento del campesino, de un legítimo campesino. Entonces de ahí salieron mis poesías, sin saber que iban a ser famosas, ni que me iban a dar un premio nacional de cultura, por ejemplo, eso no estaba, nada, era para mí nada más. Pero... Y que nos ha dejado ya todas las generaciones, o sea, porque su legado va a continuar, un pueblo que la quiere tanto y que la admira tanto. Y bueno, imagínense, ¿cómo puedo sentir yo que usted haya abierto las puertas de su casa? Lindísima, que representa tanto, ¿verdad? Todo lo que usted es, toda su familia. Y bueno, yo deseara estar acá y yo sé que mis compañeros también les va a encantar haber conocido un poquito de su vida también, doña Mayela. Pero ahora también quería, para cerrar con broche de oro, que nos regale una de sus poesías y que también enriquece nuestra materia de derecho agrario, que hemos conocido un poco de la normativa y de también todas las circunstancias, y del apoyo y de todas las dificultades y que tiene el agricultor, el que produce y el que comercia y distribuye desde sus propias manos, ¿verdad? Lo que siembra, lo que cosecha, en nuestro país, ¿verdad? Que también tiene sus dificultades y es un poco también parte de la población que más le cuesta, ¿verdad? Llevar sí, ingreso por medio de la agricultura. Es muy difícil, primero que es el trabajo que, bueno, muy mal pagado, las inclemencias del tiempo, del clima, los problemas económicos, de todo, o sea, una de las poesías que retrata más los problemas de los campesinos es la cosecha de naranjas, que es el problema del intermediario, que siempre el campesino tiene que dar todo baratísimo, por más que le haya costado, a veces ni gana, a veces apenas saca el costo. Y todo lo que ha pasado, este relata muy bien. Y si nos lo regala, yo feliz. Sí, la cosecha de naranjas. Chapié muy bien el charral. Después fui con los chiquillos y con el sacho y la pala picamos el terrenillo. Le encargué después a Ñelo unos palos de naranja y fuimos y los sembramos un sábado en la mañana. Como uno es tan resalado, yo que siembro los palillos y que se mete al momento un confisgado veranillo. Ya como a los 8 días la mitad se había secado y me tuve que fajar
a jalar agua en baldaos, ¿verdad? Bueno, los que quedaron se fueron criando y por fin volvieron los aguaceros. Y duré como 3 meses o 4 sin ir a verlos. Un día les di una vueltilla y ya estaban grandecitos. Pero me voy encontrando 3 palos peladiticos. ¡Ja! Las condenillas hormigas, esas bandidas son popas, ya no les habían dejado ni una confitera hoja. Mandé encargar a la casa al más chiquillo, Fermín, a buscarme la bolsilla donde yo guardo el albrín. Me fui siguiendo el trillillo que habían hecho por el suelo, a ver a qué hora llegaba donde estaba el hormiguero. Y hay que ver que las hormigas son buenas para el trabajo, pues de la carga que llevan, ni se ven ellas debajo. Bueno, un día los palos al fin empezaron a florear y un montonón de abejitas comenzaron a volar de un palo a otro buscando en las florcitas la miel y hasta que se oía el zumbido de tuiticas en tropel. Una tarde vi que habían naranjitas ya pequeñas y le rogué a Dios que hubiera una muy buena cosecha. Y fue buena. Pero un día se vino un gran ventolero y las que estaban maduras fueron a parar al suelo. Ay, por fin vendí la cosecha, las poquitas que quedaban, a 20 pesos el 100. Y yo hallé que era buena paga. Y en eso, ¿verdad? Tuve que apiarlas yo mismo y me di unas espinadas. Ay, fue puña. Hasta el suelo fui a parar, pues se me quebró una rama. Caí bien sentadita encima de un hormiguero. Lo que sabes me picaron. Es mejor ni les cuento. Ay, Dios. Después tuve que jalar los sacos hasta el camino, donde llegó el comprador después con un picacillo. Un saco se me estalló y salieron las naranjas por un farallón abajo y no pude ni juntarlas. Pero en fin, platica en mano, me fui corriendo a la casa a tirarme un cafecito con una tortillita tostada. En esos días tuve que ir a San José a hablar con el abogado de un asuntillo pendiente. Han de creer que me cobró de viaje 50 pesos por hablar con yo un minuto consultando un libro ahí grueso. Se la platiqué en las naranjas que tanto me había costado, se la ganó un minuto el condenillo abogado. Para acabarla y arreglar, Fermín, chiquitillo, que andaba con yo, se va antojando comerse una naranja. Por Dios, muchacho más ocurrente, habiendo en la casa tantas. Pero ya por complacerlo, fui a comprarle 2 naranjas. Ya ahí casi me caigo de espaldas cuando me dice el señor: naranja dulce de Acosta, a peso. Vea qué color. A peso, Virgen Santísima. Cuando yo la vendía 20 centavos, habiéndome costado tanto sudor de la frente. El que a mí me la compró, ¿a cómo la vendería? Y el que me ha cobrado a peso, ¿a cómo la pagaría? De ahí alguien se ha ganado el doble sin sudarse la camisa. De veras que para el pobre se quedan las injusticias. Excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, que es cierto, y bueno. Muy resumido todo sí, lo que puede pasar a uno. Totalmente. Y bueno, dale las gracias por este ratito que comparte con nosotros. Y bueno, este es el trabajo final de Derecho Agrario. Y muchas gracias por la oportunidad de compartirlo con ustedes. Saludos. Me está esperando Felipe para entregarme su amor. ¿Por dónde estaba aquel puente que un día el río se llevó? Me está esperando Felipe cerquita del frijolar. Pues que me siga esperando porque no voy a llegar. ¡Ey! Salado Felipe.